Vamos a abrir la Biblia entonces en Primera de Juan 5, el verso 4. Amén. Bueno, entonces nosotros tenemos una vigilia cada fin de mes, los viernes. Hemos dicho que ahorita pues con esto del invierno y todo vamos a estar haciéndolo en la casa. Los que estén en su corazón tengan este propósito. Es el primer viernes, ¿cierto? De cada mes. Pero dijimos que el último domingo también vamos a establecer esto como un propósito en la iglesia y tendríamos un ágape los últimos domingos, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta y también lo vayamos programando. En la última escuela dominical del mes vamos a tener un ágape, ¿sí? Es decir, la idea es que todos después de la dominical podamos tener un almuerzo, compartimos, ¿sí? Comemos, cada uno si puede poner esto, aquello, entre todos ponemos y comemos y compartimos. Amén. Entonces, para que nos programemos también al último domingo. ¿Sí? Bueno, ya encontraron Primera de Juan 5:4. ¿Cómo dice en su Biblia? Sí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Bien. Vamos a hablar esta mañana y voy a enfatizar también algo que mencionamos ahora 8 días. Yo quiero que hablemos acerca del nuevo nacimiento. Realmente cómo opera el nuevo nacimiento. Ahora 8 días hablamos de lo que es recibir al Espíritu Santo y de lo que es ser bautizado por el Espíritu Santo. Y yo creo que vamos a ir enfatizando esto, pero hoy vamos a centrarnos en el nuevo nacimiento, porque cada cosa tiene un propósito diferente, como hablábamos ahora 8 días, ¿sí? Necesitamos nacer de nuevo, pero también necesitamos el bautismo del Espíritu, porque el bautismo del Espíritu nos da poder. Cristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor se tiene que caracterizar por el poder del Espíritu Santo. Nosotros creemos firmemente que los dones del Espíritu de Dios siguen vigentes y que no han sido para una generación determinada. Yo creo que la iglesia del Señor hoy día tiene que seguir manifestando el poder de Cristo, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios y predicando el Evangelio con poder, porque esas son las señales de la predicación. La predicación le acompaña unas señales, a la palabra le acompaña unas señales, y estas señales entonces las da el Espíritu Santo. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que es el nuevo nacimiento. ¿Cuántos aquí hemos nacido, no de nuevo, sino que nacimos de papá y mamá? Amén. Obviamente todos, ¿cierto? Porque no pudiéramos estar aquí si no éramos nacidos. O sea, el hecho de que estemos aquí es señal que algún día nacimos, ¿sí? Nicodemo le dijo al Señor, porque el Señor primero le dijo que era necesario nacer de nuevo, ¿sí? Nadie puede ver el reino de Dios. Bien, lo que se dice a sí mismo, o lo que le dice al Señor Nicodemo es, ¿cómo es posible? Claro, si uno le aplica eso pues como una lógica, ¿cómo es posible que yo siendo viejo vuelva a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y claro, el Señor no se refería a ese nacimiento, sino a otro nacimiento, pero que opera bajo las mismas condiciones. Entonces, para entender el nuevo nacimiento también hay que entender el concepto de cómo nacimos nosotros. Nosotros nacimos bien de papá y mamá y aparecimos en este mundo y eso nos hace hijos de ellos. Ahora, para nosotros nacer de nuevo es tener una vida diferente, porque cuando nacimos de papá y mamá nosotros recibimos una vida. ¿Cuál? La vida de los padres. Porque eso es un hijo. Un hijo no es otra cosa más que una extensión de la propia vida de uno. Por eso uno quiere que un hijo alcance lo que uno no alcanzó, ¿sí?
que Él llegue a donde uno no pudo llegar, porque si Él llega, entonces yo llegué en Él. Amén, amén. ¿Me hago entender? Amén. Porque un hijo es la extensión de mi propia vida. Y uno como padre hace eso, que las generaciones vayan cada vez más allá. Entonces, eso es importante. Un hijo es la extensión de mi propia vida. No es lo mismo uno tener un perrito o un gatito. Hay quienes le ponen el apellido al perro o al gato, aunque yo no sé si realmente en la notaría o en la escribanía acepten tal cosa. Pero sí sé de gente que le ha dejado una fortuna de herencia al gato o al perro. Una completa locura, pero hay gente que lo ha hecho. Lo cierto es que un perro o un gato nunca podrá ser hijo nuestro, porque la vida de él es distinta a la nuestra. Amén, es verdad. ¿Sí? Lo que hace un hijo mío es que mi vida esté en él. Ese es el punto. Escuchaba por ahí una canción de un hombre que cantaba a su padre que había muerto. Y mencionaba una frase que decía que él sentía coraje de que su padre corriera por sus venas y no lo pudiera abrazar. En el sentido de que la sangre que él lleva es la sangre de su padre, ¿sí? Entonces, eso es la vida. La vida es mi propia vida, es un hijo, mi propia vida que se extiende, ¿sí? Entonces, cuando nacemos, la vida de nuestros padres corre por nosotros. Así nosotros amemos a los padres o no. Así yo diga, no, es que mi papá es esto, aquello o lo otro, o es que mi mamá es esto, es que yo no quiero a mi papá, es que yo no quiero a mi mamá, es que yo no quiero ser como ellos. Así digamos eso, somos como ellos, porque somos la vida de ellos en nosotros. ¿Sí? Bien, que hay errores que podemos corregir, decisiones que podemos corregir, sí, pero netamente nosotros, la vida que corrió por ellos es la que corre por nosotros. Ahora, lo que Cristo le dice a Nicodemo es, mira, hay que nacer de nuevo. Esa vida no aplica para la vida eterna. Necesitas nacer de nuevo, es decir, necesitas recibir una vida distinta. Y para que esa vida se reciba, se necesita que haya un engendrar, ¿sí? Y un concebir. Y esa concepción dé como fruto una vida, que es la vida misma de Dios. Entonces es importante entender esto, porque a nosotros muchas veces nos criaron diciéndonos que todo el mundo era hijo de Dios, pero todo el mundo no es hijo de Dios. La humanidad no es hija de Dios. Bien, ha sido creada por Dios, sí, como sus innumerables creaciones. La Biblia dice, a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, si a los ángeles nunca se les ha llamado hijos engendrados, ¿cómo a los hombres? A los ángeles que son santos, ¿sí? De los ángeles no son hijos engendrados. A ninguno de ellos jamás, dice Hebreos, se le ha llamado hijo, ¿sí? Bien, y en temas pasados yo explicaba por qué a veces se le llama hijos en ciertos capítulos, porque hay una paternidad de creación, pero no, es diferente, porque cuando Dios crea algo, en cierta medida adquiere una paternidad. Hebreo dice que Él es el padre de todos los espíritus, y de todos son todos, hasta el diablo cae ahí. Y en ese orden de ideas, Dios es padre del diablo, como decía por ahí Facundo, creo, ¿cierto? Sí, como padre creador, porque Hebreo dice que Él es el padre de todos los espíritus. Bien, por eso también dice, creo que es Isaías, crié hijos. Y este crié es de crear, no de engendrar, que es distinto. Y ya les voy a decir cuál es la diferencia. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ahora, sin embargo, engendrar es distinto, porque cuando alguien crea, o alguien no, porque obviamente nadie puede crear, solo Dios puede crear. Amén. Porque crear es traer algo a la existencia de la nada, y eso no lo podemos hacer nosotros. Bien, cuando Dios crea, Dios determina qué tipo de vida y naturaleza va a plasmar en esa criatura. Pero cuando Dios engendra es distinto, porque es que engendrar es tomar mi vida y ponerla
en otra criatura, es distinto. Por eso engendrar no es lo mismo que crear. Porque cuando yo engendro, todo lo que yo tengo le pertenece a la criatura que engendré. Entonces ustedes miran que cuando muere un famoso, eso se rebuscan hijos por todos lados, ¿cierto? ¿Por qué será? ¿Ustedes qué creen? Claro, por los billetes verdes. Porque todo lo que tiene el padre le corresponde al hijo. Esa es la ley universal de engendrar, no de crear. No de crear. Dios crea y a cada criatura le da su porción. ¿Sí? Por ejemplo, Dios le dice a Job, ¿por qué el águila pone su nido tan alto? ¿Por qué se eleva hasta lo más que todo? ¿Cierto? Le pregunta a Job y dice, ¿quién le dio eso? ¿Se lo dio usted? Bien, lo que Dios le está diciendo a Job es, yo fui el que le di eso al águila. Dios cuando crea una criatura le da su porción, le da su naturaleza. Es diferente, no su espíritu. Por eso la promesa de salvación es, y daré mi espíritu. ¿Sí? Que es distinto. Eso es engendrar. Engendrar es yo transferir mi vida a otra criatura. Dios al hombre le dio y le otorgó tal grandeza, porque el hombre la tiene, la de engendrar. Y es transferir su vida a otra criatura. ¿Sí? Por eso un hijo se ama tanto, porque el hombre no ama a nadie más que a sí mismo. Esa es la naturaleza egoísta del hombre. Pero ¿por qué ama tanto a un hijo? Porque es su propia vida. ¿Sí? Que va y que va. Entonces hay algo natural allí. Bien, esto para que entendamos qué es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no quiere decir en que Dios nos cree. No, es en que Dios nos engendra por la palabra. Él no nos crea, nos engendra. Por eso dice Pedro que fuimos engendrados por... ¿Quién nos engendra? La palabra. Es decir, en la palabra que es Cristo, porque Cristo es la palabra, como ya hemos dicho, aquel que es la palabra se hizo carne. La palabra está la vida y la palabra y el espíritu y la vida, son cosas, son lo mismo. Por eso Cristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, la palabra va y lleva en sí la simiente, la semilla. Algunas versiones dicen el germen de Dios. Allí va la vida, va en la palabra. Cuando llega al hombre y el hombre la concibe en su corazón, nace una nueva vida. Esa nueva vida se llama Cristo, pero es Cristo con unas particularidades. Es Cristo con las particularidades mías, suyas. Por eso Cristo en cada persona es particular. ¿Me hago entender? Uno ve el Cristo que está aquí y el Cristo que está allí, y en cada uno de ellos ve algo distinto, algo que expresa una particularidad o ciertos caracteres divinos. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Por eso somos un cuerpo. Yo no puedo decir, es que yo no necesito a nadie. Es que yo en la iglesia, yo solito puedo caminar. Hay quienes dicen, no, yo en mi casa yo oro y yo le estudio y yo no necesito ir a ninguna iglesia. No es cierto a la luz de la palabra. Amén. Porque eso es como si el cuerpo dijera, mira, hoy no necesito las orejas, las voy a dejar en la casa y me voy a ir a trabajar, hoy no necesito orejas. ¿Para qué orejas? ¿No? ¿O ustedes han visto a alguien llegar a trabajar sin orejas? Pues a no ser que la haya perdido en un accidente. Sí, pero nadie deja parte de su cuerpo en casa, porque el cuerpo se mueve conjunto. Amén. Entonces, cuando la palabra engendra en nosotros esa nueva vida que es Cristo, Cristo nos está transfiriendo su propia vida, por eso somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que nacen de nuevo. Y por eso ustedes encuentran el término hijo de Dios para referirse subjetivamente a un ser humano es después de que Cristo resucita, nunca antes.
Siempre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, usted no ve que Dios llamara a los hombres hijos de Dios. ¿Cómo los llamaba? Hijo de hombre. Porque eran hijos de hombre, ¿cierto? Pero lo que dice Juan ahorita es, mirad con cuánto amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora Él viene y nos engendra. Es la forma que Él tiene de salvarnos, plantar la vida de Él, su propia vida en nosotros. Sí, porque no es que nos haya dado una vida nueva ajena a la de Él, no. Él no, lo que hizo fue darnos su propia vida. Nos la dio, nos la puso dentro y ese es el nuevo nacimiento. Ahorita somos engendrados de Él. Pero esa vida también, toda vida que se engendra tiene un proceso de desarrollo. No es como la vida que se crea. Por ejemplo, la Biblia dice cuando en Isaías 14 respecto a la creación, en Ezequiel 28, de Lucero, hijo de la mañana, dice que los tamboriles estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Fue una criatura creada. Y en su creación fue perfecto desde que se creó. Perfecto eras en todos tus caminos. Hasta que se halló en ti maldad. Sin embargo, la vida engendrada opera distinto. La vida engendrada tiene un proceso de desarrollo y comienza como una semilla, una simiente. Bien, cuando el esperma fecunda el óvulo, nace la vida. Y mire que eso hay que verlo con un microscopio, ¿cierto? Y empieza a formarse la criatura y cuando se empieza a formar es del tamaño de un grano de arroz. Y allí empieza cada parte del ADN a poner lo que hay que poner. Y pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya uno va a que le hagan la ecografía y ¡ay, qué lindo! Mira la cabecita. No, esa no es la cabeza, mijo. Yo nunca entendí esas ecografías. Entonces, a la única que creo entender fue la de Helen porque le vi los cachetes. Lo cierto es que uno es ansioso, ¿cierto? Ay, sí, ya se formó el niño, es un niño, es una niña. 6 meses, 9 meses, y uno es ansioso porque nazca, porque ya lo quiere ver, ¿sí? Nace y ya uno es ansioso porque diga papá, porque de un pasito, ¿cuándo va a dar el primer pasito? ¿Sí? Da el primer pasito, dice papá, y ya llega a un punto donde ya uno no quiere que crezcan más. Pero lo cierto es que la vida se desarrolla. Que diga mamá, no. Que diga papá nada más. Aunque dicen que primero dice mamá, ¿cierto? Yo no me acuerdo. Bueno, lo cierto es que la vida tiene un desarrollo. Pasa lo mismo con la vida espiritual. No es que una persona recibió a Cristo y ¡bum! Al otro día ese muchacho es su santidad y, oiga, ¿qué muchacho ya de un día para otro? No. Por eso uno no puede tampoco juzgar a una persona, porque a veces una persona viene al Señor, recibe a Cristo y todos lo juzgan, que porque no hace esto, que porque no se comporta así, que porque... No, cada vida tiene un desarrollo distinto, ¿sí? Es más, mira, hay niños genios. ¿Sabían ustedes eso? Eso es como un fenómeno que suele suceder, niños genios, que tienen 3 añitos y ya hacen ecuaciones de primer y segundo grado y 3 añitos y 4 añitos. Y eso lo estudia la ciencia porque tienen un desarrollo intelectual muy acelerado. Bien, hay cristianos que tienen un desarrollo acelerado y uno ve, y ¿cuánto lleva? Lleva 1 año, pero ya este muchacho ya está como en cierta medida de fe muy alta, ¿sí? Otros tardan más, bien, hay otros que no crecen porque no permiten que crezca tampoco Cristo, porque como hablábamos a los 8 días, uno también puede impedir, ¿sí ves? Y por ejemplo el niño tiende a ser un poco indisciplinado con la comida. Hay niños que si uno no se les para ahí y les hace comer, no comen. Y si uno se descuida, pues el niño va a tener un retraso porque no se va a alimentar bien. Bueno, hay cristianos que no se alimentan bien, ¿cierto? No metabolizan la palabra, o no se congregan, o no leen la Biblia, o no obedecen por mucho que se les predique, entonces se retrasan porque no están metabolizando el alimento que es la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, pero básicamente, ¿qué hace que una persona nazca de nuevo? Bueno,
básicamente lo que dijo Juan. Juan dijo que el que es nacido de Dios vence al mundo, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra victoria? Nuestra fe. Ese es el elemento que una persona nazca de nuevo. Hace 8 días decíamos, cuando una persona es nacida de Dios, Dios ya plantó en él su vida. Así que Dios no va a negar que es su hijo. Así como uno no niega que uno engendra un hijo. Lo que pasa es que hay ciertas confusiones al tema donde planteamos que el comportamiento humano modifica la vida de una persona adentro. Pero no el comportamiento humano modifica esas cosas. A ver, me explico. Cuando una persona recibe la vida de Dios y es engendrada por Dios, nace de nuevo. Al nacer de nuevo, esa persona experimenta algo adentro. Es que el nacer de nuevo es algo que solo sabe Dios y la persona que nació de nuevo. Porque la persona que nace de nuevo experimenta que dentro de ella pasó algo. Y que no puede volver a ser la misma persona que fue antes, aunque se lo propusiera. Ya no es capaz. Porque dentro pasó algo, fue engendrada por Dios. Y eso hablábamos ahora 8 días respecto al espíritu que recibimos dentro, que es el que nos da la vida. No es que él viene y va y viene y va, porque una persona, el espíritu puede venir sobre alguien y irse y volver a irse, ¿sí? Como pasaba en la antigüedad o como inclusive pasa hoy día, porque muchas veces el espíritu viene sobre la iglesia, pero un mes después están todos adorando y el espíritu viene otra vez sobre la iglesia y hace milagros. Es una operación que funciona distinto a la vida interna. Ahora, la vida que está dentro no se va y vuelve. Porque si ese fuera el caso, entonces determinemos qué pecado es el que hace que la vida se vaya. No, o sea, cuando una persona es nacida de Dios, esa persona recibe la vida dentro y concibe el mundo de una manera distinta, la realidad. Esa persona no vuelve a ser la misma. Ahora, que esa persona se llena de amargura y dice, no, Dios no es mi padre, yo no amo a Dios, ese hecho no modifica de que es hija de Dios. Así como cuando uno engendra un hijo. Porque hay hijos que los pueden llegar a aborrecer al padre, ¿cierto? Eso puede llegar a suceder. Y hay hijos que dicen, no, yo a mi padre lo aborrezco. Es más, ese señor no es mi papá. Hay hijos que pueden llegar a decir eso, ¿cierto? Ese señor no es mi papá. ¿Es el papá? Así diga que ese señor no es mi papá, es el papá. Y la vida del papá corre por las venas de él. Así diga que no. O sea, es un hecho que ya fue de concepción. El tiempo no se puede echar para atrás y decir, no, lo voy a desengendrar. ¿Sí? Bien, un hijo se puede desheredar, pero no desengendrar. Yo puedo privar a un hijo de la herencia. Y eso es un tema que vamos a tratar de alcanzar a llegar hoy allá respecto a la herencia. Pero un hijo no se puede desengendrar. Ya el que se engendró, se engendró. Y ya. ¿Me hago entender? Amén, amén. Asimismo, cuando Dios nos engendra, pasa algo dentro de nosotros y concebimos la realidad y la vida con otros ojos. Ahora, nuestra fe en qué es lo que nos hace nacer de nuevo, porque lo que dice Juan es, bueno, la victoria es esta, nuestra fe. Esto es lo que básicamente nos hace ser hijos de Dios. Pero la fe en qué, porque uno puede tener la fe, a ver, y esto también es importante aclararlo, porque es que la fe tiene diversas medidas y diversas dimensiones. Me explico, hay gente que tiene fe para ser sanada por Dios, pero no para ser salva por Dios, no para ser hija de Dios. Lástima, ¿no? Suele pasar. Hay gente que viene a la iglesia, no es hija de Dios, pero cree que Dios la puede sanar. Se ora por ella, Dios la sana y no vuelve. O sea, no se dio a la oportunidad de nacer de nuevo. Entonces mire que hay gente que puede tener fe para ser salva. Es más, hay gente que puede tener fe para ser liberada por Dios. Y eso sí que lo hemos vivido. Gente que viene a la iglesia porque los atormenta un espíritu, se ora por ellos, son libres, pero se van y no vuelven. Nunca nacieron de Dios. Mire que tienen fe para algo, pero no para otra cosa. Y hay también quien tiene fe para nacer de nuevo, pero no tiene fe para ser sanado.
Y es otra historia, porque hay gente que es salva, es hija de Dios, está en la iglesia, pero puede sufrir un flagelo, un aguijón, que no desarrolla una fe para ser libre de él. Entonces la fe tiene diversas medidas. Los discípulos del Señor ya habían echado demonios antes de enfrentarse al demonio del Hijo del Señor con el que no pudieron, ¿sí? Con ese demonio no pudieron, pero ya habían echado otros demonios fuera. Ahora, cuando ellos en casa le preguntan al Señor, ¿por qué no pudimos? El Señor les dice, por vuestra poca fe. Miren que el Señor no les dice, eso pasó porque ustedes no tienen fe. No, Él les dice, por vuestra poca fe. Es decir, lo que Él les dice es, la medida de fe que se necesita para enfrentarse a ese mal, ustedes todavía no la llegan, ¿sí? Entonces hay ciertas medidas de fe que se necesitan para ciertas cosas. Ahora entonces, para nacer de nuevo, para ser hijo de Dios, ¿cuál es la fe que se necesita? Aquí vamos. Vamos a leer Primera de Juan 5:5, Primera de Juan 5:1 y Mateo 16:16. Y esa es la fe que se necesita para nacer de nuevo. ¿Cuál sigue, pastor? 5:5 de Primera de Juan, 5:1 de Primera de Juan y Mateo 16:16. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:1, ¿qué dice? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquí tenemos dos cosas, que Jesús es Hijo de Dios y Jesús es el Cristo. ¿Y qué dice Mateo 16:16? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice el 17 y el 18, hermano Walter? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, esta es la revelación que se necesita para nacer de nuevo. Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Básicamente es la fe en esto. Y esta es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Es decir, todo el que tiene la revelación de esto es iglesia. No, si alguien no tiene la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es iglesia. ¿Sí? Por eso, a eso se refiere Jesús cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es que estaba diciendo que Pedro era el primer papa. No, Pedro no fue el primer papa. De hecho, Pedro vivía en Jerusalén y los papas viven en Roma, ¿cierto? Por eso la iglesia del Señor tampoco es romana, porque la iglesia del Señor nació en Jerusalén y no en Roma, ¿cierto? Bien, lo cierto es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando se tiene una visión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Entonces se entiende la naturaleza de Dios, de Jesús y el oficio de Jesús. Porque el hecho de que Él sea el Cristo tiene que ver con su oficio. El ungido de Dios, el rey, a quien Dios eligió como rey soberano sobre todo. ¿Sí? Y el hecho de que Él sea el Hijo del Dios viviente habla de su naturaleza. Nadie puede ser hijo de Dios si la misma naturaleza de Dios no está en Él. Y eso nunca había pasado jamás en el universo. Porque como les he dicho antes, Él dijo, mi gloria es mía y no la compartiré con otro. ¿Sí? O sea, Dios es único en su categoría. No hay varios dioses. La Biblia dice, venid y ved que no hay dioses conmigo. Yo mismo soy. Yo solo extiendo los cielos. Él invita a la creación. Nosotros podemos especular y formar doctrinas, pero Él está haciendo una invitación porque Dios ni siquiera se esconde. Él está haciendo una invitación a la creación y dice, vengan y vean que no hay dioses conmigo. Y todos los profetas y todos los hombres de Dios, cuando tuvieron una visión de Dios, siempre vieron a uno y uno sentado en el trono. Amén. Amén, amén. ¿Sí? Porque no hay más. Y el primer y gran mandamiento era, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y lo amarás con todo tu corazón, tu alma y tu mente, tus fuerzas.
Y estas palabras las repetirás a tus hijos al acostarte, al levantarte en el camino. Este era el primer y gran mandamiento. ¿Sí? Ahora, ¿por qué entonces aparece que Jesús es el Hijo de Dios? Era imposible que Dios tuviera un hijo. ¿Por qué? Porque tener un hijo equivale a que todo lo que es Dios esté depositado en otra criatura. Eso es un hijo. Un hijo y yo somos lo mismo. Yo no puedo tomar mis hijas y separarlas de mí. Como les decía al principio, un hijo es la vida de uno que se extiende. O sea, es sintetizar la vida humana en una semilla y ponerla, y esa semilla crece y es mi misma vida. Por eso mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y tataranietos no dejan de ser mi misma vida. Y yo la vida de mi papá y de mi abuelo es la misma vida que corre. ¿Sí? Esos días me preguntaba Madeline, papi, ¿por qué aquí al rey Josías lo llama la Biblia hijo de David si David hace tantos años murió? Yo le explicaba, porque es hijo de David, viene de sus lomos. La misma vida de David corre por su sangre. Amén. Amén, amén. Entonces, cuando habla la Biblia de que Jesús es el Hijo de Dios, lo que está diciendo es que lo que es Dios corre por la persona de Jesucristo. Todo lo que es Dios corre por la persona de Jesucristo. Y como no hay más dioses, ¿cómo es posible entonces que apareciera otro Dios? No es posible. Por eso la persona de Cristo es Dios hecho hijo, siervo, criatura. Pero todo lo que es Dios fue depositado en esa criatura cuando concibió María. ¿Sí? Por eso la persona de Jesús es Dios manifestado en carne, como dice Timoteo 3:16. Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y a esa manifestación, por eso la Biblia la llama el Hijo de Dios, porque todo lo que es Dios corre por él. Dice la palabra que toda la plenitud de la deidad habitan en él. Y la plenitud es el todo, es decir, todo lo que es Dios está en Cristo Jesús. Por eso yo les decía en ocasiones anteriores, si a nosotros no nos satisface Cristo, no nos va a satisfacer nada, porque todo lo que Dios es está en Cristo. Amén, Y Él nos dio a Cristo. Amén. Ahora, sobre esa revelación que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, es decir, Dios hecho hijo, ¿sí? Todo lo que Dios es está en Él. Él es Dios, Él es la persona de Dios con los hombres, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso tiene forma de siervo, forma de criatura. Y lo vemos, y es un hijo. Claro, porque hijo nos es nacido, dice Isaías. ¿Sí? Nos dio un hijo, porque nació de la mujer. Él es un hijo. Ahora Dios es un hijo en Cristo. Y es el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo a María. Y concebirás. Mira que el que concibe es el Espíritu Santo. Por eso yo le preguntaba a alguien, Jesús es hijo del Padre o del Espíritu Santo. Porque si nosotros dividimos a Dios como tres personas, tendríamos que definir de quién es hijo Jesús, del Padre o del Espíritu. Pero lo que dice la Biblia es que el Espíritu Santo vino sobre María y concibió María. El que engendró a Jesús fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Es decir, Dios es uno solo. Sobre esta revelación, o sea, cuando una persona cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, con una fe viva, con una fe viva, nace de nuevo, experimenta la vida de Dios dentro. Por eso cuando alguien dice que Jesús es el arcángel Miguel, que Jesús no tiene el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento se produce en la revelación de quién es la persona de Jesús. Ahora, opiniones de Jesús siempre habrán. De hecho, este texto que leímos, Cristo está recibiendo conceptos de la gente, ¿cierto? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ah, sí, Señor, unos dicen que eres Jeremías, Elías, otros que alguno de los profetas que ha resucitado. Es más, por ahí oímos que creen que usted es Juan el Bautista, el que decapitó a Herodes, que reencarnó y está otra vez aquí. Pasa igual hoy día. Agarre usted y haga una encuesta de las personas de quién es Jesús. Hasta le van a decir que es un extraterrestre Anunnaki, ¿sí? Que vino por allá en una nave espacial, en fin. ¿Sí? Siempre habrá un concepto de Cristo.
Pero solo el que cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, ese tiene vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Con una fe real. Porque también la Biblia llama que hay fe muerta y fe viva. ¿Cuál es la fe muerta? La que no tiene obras. Sí, yo creo, pero nunca hace nada. Por ejemplo, la Biblia nos dice, ¿ustedes creen que Jesús es el Cristo? Sí, bueno, hay que bautizarse en su nombre. Esa acción es una acción de fe. ¿Ustedes creen que Jesús es el Cristo? Bueno, hay que obedecer su palabra porque Él está dando unos mandamientos, ¿cierto? Hay que andar en pro de esa palabra. Cuando hay esa fe viva, la persona recibe la vida eterna dentro, que es Jesús. ¿Me hago entender hasta ahí? Amén. Gloria a Dios. Bueno, cuando la persona recibe la vida eterna, es el Espíritu Santo. Es una semilla, así como cuando uno va a ver por allá con una semanita el fetico que tiene como el tamaño de un granito de arroz, y uno, un grano de arroz, sí, usted lo pone aquí, es un grano, ¡ay! En mi hijo es como un grano de arroz, sí. Y uno no va a creer que ese grano de arroz va a llegar tan grande, ¿cierto? Y va a llegar a hacer tantas cosas en el mundo. Un grano de arroz, bien. La vida de Dios se implanta en nosotros cuando nosotros tenemos esa fe, una fe viva. Yo oí la palabra, me dicen que Jesús es mi Salvador, el Hijo de Dios, el que vino al mundo, que Él es el Cristo, el ungido Rey por los siglos. Creo que sí. Acepto su sacrificio. Porque es lo que dice Pablo, si creemos que Jesús murió y resucitó. Ahora, si creo eso, con una fe viva en mi corazón recibo esa semilla. Me la envían, porque la semilla está en la palabra. Me la ponen en el corazón. Y algo pasó entre mí. Entonces la persona vino a un culto, oyó la palabra, la creyó con una fe viva y salió, pero salió distinto, salió diferente. O sea, no sabe qué pasó. Ahorita se va a ir y va a ir a armarse el porro, pero ay, me siento como que la conciencia me dice algo, no sé, como raro, ¿sí? Y se fuma el porro, pero ay, no sé, como que yo tengo que dejar este vicio. O sea, empieza a sentir que algo está pasando adentro. Amén, amén. ¿Sí? Amén. Y se va para el boliche, para la discoteca, pero siente que no, que como que no es su lugar, que necesita salir de ahí. No cuadra. No cuadra, sí. Entonces, esa es la señal de que una persona recibió la vida eterna, nació de nuevo. Por eso no podemos pretender tampoco que cuando una persona nace de nuevo, ya ese muchacho es tremendo, su santidad, pues que ya uno lo ve y eso está en el espíritu. No, es una vida que se está formando, pero ya está ahí. Si esa persona muriera, ya tiene vida eterna, porque la vida que tiene a Cristo adentro ya lo salvó. Por eso la salvación es un acto que se recibe al instante. Y yo, esto me llena de alegría. ¿Por qué? Porque eso nos da garantías de que tenemos vida. Ahora, hay otros temas, ahí el tiempo nos está marchando un poquito rápido, pero sí que quisiera llegar. Pero si no, vamos a hablar otros 8 días, porque hay temas muy importantes acá. Porque de aquí han nacido interpretaciones torcidas de las Escrituras. ¿Como cuáles? Como la muy conocida Creciendo en Gracia, que más se oye decir, o más debería decirse Creciendo en Desgracia. Sí, y la condenamos públicamente, que es una doctrina de demonios, y sin temor alguno. ¿Por qué? Porque es la verdad. Porque enseña que una persona cuando es salva puede hacer y deshacer y haga lo que quiera, que no pasa nada. Esos son pecados de la carne, no pasa nada. Dios no te tiene en cuenta eso. Vaya peque, vaya haga lo que haga. Al fin ya eres salvo, 666, salvo siempre salvo, SSS. Eso es del diablo. La Biblia dice que en los postreros días vendrán muchos engañadores y otros oirán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y esa es una doctrina de demonios. Es más, partiendo que su líder, que creo que ya murió, José Luis de Jesús Miranda, se proclamaba a sí mismo Jesucristo. Amén. Y ahora murió y la mujer dice que Cristo es ella. Cristo en su expresión femenina, Cristo Lisbel se llama. No se sabe cuál está más loco, si el que dice eso o el que le cree. Mire lo que es, lo que a veces la torpeza del hombre para no querer aceptar la verdad. Y allí es donde se cumple lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Por cuanto no quisieron creer a la verdad, Dios les envió espíritu de mentira, de error, para que crean al engaño.
Cuando el hombre no quiere obedecer a Dios, Dios lo entrega en espíritus de engaño para que crean a bobadas como esas. Y gente llorando, ay papito Dios, viendo a ese hombre ahí. Mira hasta dónde llega el ser humano por no querer aceptar la verdad de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del nuevo nacimiento, no estamos hablando de esto, porque es que hay quien dice, no, entonces una persona nació de nuevo y tiene la vida eterna, puede hacer lo que quiera y ya. Por eso estamos explicando cómo funciona el nuevo nacimiento. Si una persona dice que nació de nuevo, pero va y peca y hace lo que quiere y goza del pecado, mis dudas son muchas respecto a de que realmente tenga la vida de Cristo adentro. Porque la principal señal de la vida de Cristo adentro es que el hombre, sí, peca, porque aquí nadie puede decir, mira, yo este año no he pecado porque soy hijo de Dios. No, pero cuando pecamos, la vida que está dentro de nosotros se constricta y sentimos la tristeza de Dios dentro. Amén. Ahora, si una persona peca y no siente nada, yo tengo mis dudas que sea hijo de Dios. ¿Sí? Pero cuando una persona ha recibido la vida dentro y comete un pecado, esa persona se va triste. Se va triste y dice, ay Señor, ¿yo por qué hice eso? Señor, yo no quiero hacer más eso. Señor, perdóneme. Eso sucede porque Cristo dentro, el Espíritu, por eso dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados. ¿Sí? ¿Ya hago entender? Amén, amén. Juan 4:7 nos da otra característica. Dice que el que ama, ¿cómo dice el texto 4:7 de Juan? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Otra característica, el que ama es nacido de Dios, ¿cierto? Entonces, bien, tenemos diferencias entre nosotros, a veces hay roces, como toda familia, pero cuando somos nacidos de Dios reflexionamos, decimos, hombre, yo tengo que arreglar la situación. Si una persona está llena de odio todo el tiempo, de resentimiento, de amarguras, es muy difícil creer que sea hija de Dios. Ahora bien, nos puede visitar el resentimiento en algún momento, pero cuando uno es hijo de Dios y tiene la vida de Dios dentro, uno reflexiona. Y tal vez por ahí orando el Señor le habla, o estando en la cama acostado uno dice, hombre, yo como que tengo que solucionar este problema. ¿Sí? Porque la vida de Dios nos enseña dentro. ¿Qué dice también Juan 3:9? Que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y leamos este texto que aquí hay unas palabras muy interesantes. Primera de Juan 3:9. Dice así, lo voy a leer. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿qué? Nótese esta palabra, permanece. No dice está en él, porque una cosa es estar, otra cosa es permanecer. ¿Cuál es la diferencia entre estar y permanecer? La diferencia es muy sencilla. Claro, mire, por ejemplo, vámonos a que yo vivo acá. La diferencia es que ustedes están aquí y yo permanezco aquí. ¿Por qué? Porque yo vivo aquí. ¿Me hago entender? Entonces, termina el culto y ustedes se van a ir a sus casas, pero yo me quedo aquí. ¿Por qué? Porque yo vivo aquí. ¿Me hago entender? Eso es permanecer. La palabra permanecer se traduce como mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. La Biblia dice que el que es nacido de Dios, Dios permanece en él, no está, porque si está, hoy está y mañana tal vez no. No, Dios permanece en él. Cuando alguien recibe la vida, Dios permanece en él. Y dice que no practica. La palabra practicar quiere decir realizar de forma habitual. Es decir, cuando una persona peca y peca y peca y peca y peca y peca y no pasa nada, yo peco pero no pasa nada, no es hija de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Sí? El que es nacido de Dios no practica. ¿Practica qué es? Es cuando usted dice, mira, usted necesita aprender más a tocar piano, tiene que practicar. Practicar es que usted ensayó hoy, mañana hizo lo mismo, pasado. ¿Sí? Cuando una persona vive en el pecado de esa manera, lo que dice Juan es que no es hija de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien es hijo de Dios,
y comete un pecado, porque Juan también dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos, porque todos pecamos. Pero lo que dice Juan es, si un ser humano está habituado al pecado constantemente, no es hijo de Dios. Porque el hijo de Dios cuando peca, siente en su corazón el dolor. Y ese dolor lo lleva al arrepentimiento. Y así él va buscando la santidad, porque no es lo mismo decir que soy salvo a que soy santo. Son cosas diferentes. ¿Sí? Porque si yo digo, ¿quién es salvo? Hombre, el Espíritu nos da testimonio que somos salvos. Amén, gloria a Dios, ¿cierto? Pero si yo, ¿quién es santo en esta mañana? Más de uno ya la piensa como que a ver qué hice esta semana. ¿Sí? Porque el tema es distinto. Ya hay un tema diferente. La santidad se tiene que perfeccionar y es un camino. Por eso dice la Biblia, seguid. ¿Seguid qué? Uno sigue, es un camino. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, porque la santidad es un camino. Y también dice que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos una medida distinta de santidad. Hay quienes son más santos que otros, sí. Porque la palabra santo quiere decir apartado del mal. Hay gente que se ha apartado más del mal que otras. Amén. Pero todos los que tienen a Cristo adentro son hijos de Dios. ¿Sí? Y ahí es donde surgen algunas preguntas, y aquí vamos a entrar en un tema, tal vez hoy me les vaya a llevar 10 minuticos más, pero voy a entrar en este tema. ¿Qué pasa con un hijo de Dios que entonces se indisciplina? Porque bueno, si este recibe la vida de Dios y ya tiene vida eterna, ¿qué pasa con el que se desatina? Porque no falta el hijo desatinado, y en toda familia eso pasa, ¿cierto? La oveja negra. Bueno, vamos a Hebreos 12 y vamos a leer del 5 al 10. Hebreos 12, 5 les dije, ¿cierto? Del 5 al 10, bueno. Voy a leer, dice así. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Pues hay algo en el Señor que se llama disciplina. Esta disciplina tiene dos propósitos. Uno, que podamos disfrutar de la vida del Señor, es lo que dice aquí. Y lo otro es que podamos llegar a experimentar la santidad. Porque la santidad es algo muy hermoso. O sea, la santidad, de hecho la Biblia habla de la hermosura de la santidad. Es uno poder experimentar dentro que nada malo lo domina. Es una posición muy elevada. Pero allá nos quiere llevar el Señor. Entonces, la disciplina tiene como fin eso, que podamos experimentar la vida y la santidad. Si no nos disciplinaran, entonces moriríamos. O sea, no podemos vivir con el Señor. Ahora, Dios es, como les he dicho antes, un padre responsable. Y un padre responsable disciplina a sus hijos. ¿Sí? Porque los hijos a veces se nos quieren como descarrilar, como que, ¿cierto? Se quieren indisciplinar. Y ahí es donde necesitamos sabiduría para corregir. Ahora, lo que dice es que el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Mire que el Señor inclusive nos azota, y esta palabra suena como duro, ¿cierto? Como que le den a uno garrote. Pero hombre, sinceramente a veces necesitamos garrote. Amén, amén. Y a todos nos pasa eso, mire. Al muchacho inclusive a veces le hace falta con la varita unos 2 o 3 varacitos. Porque a veces el que nos toque en la carne nos hace reflexionar ciertas cosas, ¿sí? Y la Biblia dice, castiga al hijo con vara porque de eso no morirá. Hay momentos en que hay que disciplinar, porque
el ser humano normalmente se llena de rabia, de ira, de enojo y peca. ¿Sí? La Biblia dice que en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Por eso cuando un padre está lleno de ira, lo mejor es que no discipline a su hijo, que haga una pausa, reflexione y con una mente serena aplique la disciplina que tiene que aplicar. Porque el hombre en su rabia, en su enojo, aplica injusticia y peca. Amén. Bien, lo que dice la Biblia es que Dios nos disciplina, porque lo que dice aquí es, mira, si ustedes no fueran disciplinados, entonces no serían hijos, serían bastardos. Pero lo que les digo, dice el autor a los Hebreos, es que todos han sido disciplinados, todos han participado de la disciplina. Y aquí ninguno de nosotros puede decir, no, es que a mí no me han disciplinado. Hombre, a todos nos han dado, a otros más que a otros, porque hay unos más cabezadura que otros. Eso pasa en toda familia, ¿cierto? Hay unos que le dan más garrote que a otros porque siempre está en la misma. Y como que no aprende y más duro le dan. ¿Sí? Bien, pasa lo mismo con esta familia. Dios tiene sus hijos y hay unos que se portan mejor y hay que disciplinarlos menos. Hay otros que son un poquito más duros y hay que darles más duro. Pero Dios a todos, dice la Biblia, a todos nos ha dado disciplina. Ninguno se ha quedado sin ella. Y por eso dice la Biblia también, donde leímos en Juan 5:4, que el que es nacido de Dios vence todo. Y mire que aquí usa la palabra todo, y eso es importante. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. No el 90, no el 50%. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos dentro un poder para vencer al mundo, solo que ese poder necesita crecer. Amén. ¿Sí? Pero ahorita nos vamos a centrar en la disciplina, porque estamos en ese tema. Ahora, eso pasa con el Hijo de Dios. Estoy hablando del que recibió la vida de Dios. El que creyó con una fe pura en que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, recibió la vida eterna, ahora tiene vida eterna, tiene a Dios, a Cristo dentro de él, pero está desatinado, pero está en que, mira, no obedece. Mira. Viene a la iglesia por ahí cada 2 años y por allá lo vimos, por allá mal ubicado. Ay, hermano. ¿Sí? Bien, estamos hablando del que es hijo de Dios, porque hace 8 días yo les decía, hay 2 tipos de apartados, el que es hijo de Dios y el que nunca lo fue, aunque se hizo bautizar. Y también les decía, hay 2 tipos de hermanos, el que es hijo de Dios y de los que dijo Pablo, los falsos hermanos, que están ahí, que son bautizados y hasta predican y todo, pero son falsos. ¿Sí? Entonces hay de todo. Y ahí es donde uno tiene que abrir el ojo, dijo alguien. ¿Sí? Abrir el ojo, porque muchas veces cuando uno llega a la iglesia, uno viene con la expectativa de que todo es amor y todo es... Sí, hablo para el cristiano que empieza a caminar con Dios, pero después se da cuenta que los golpes también vienen de adentro. Amén. Y muchos de esos golpes a veces vienen de falsos hermanos. Hay que tener eso en cuenta. Pero entonces hay un apartado que no es falso, que es hijo, solo que se fue. Por eso uno no puede criticar a nadie que, ese se fue, eso es hijo del diablo, estaba aquí pero no era de nosotros. No, no sabemos. Hay uno que se va y es el que dice Pedro, estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Sí hay uno que es falso y se va porque no es de nosotros. Pero hay otro que se va pero que sí es de nosotros, como el hijo pródigo que enseñó el Señor Jesucristo. Sí, el que dijo, no, yo me quiero mi plata y me voy. Y se fue, pero era hijo. Y por eso el padre todos los días lo esperaba. Bien, cuando nosotros tomamos esas decisiones tan arbitrarias, porque somos a últimas humanos y podemos tomar decisiones, porque a veces tomamos decisiones en nuestra propia prudencia, por eso dice la palabra, fíate del Señor con todas tus fuerzas y no seas sabio en tu propia opinión. A veces nos obstinamos que no, y que no, y que no, y que no. ¿Qué hace Dios? Bueno, estos días Helen, no sé, le dieron como 50, 100 pesos. Voy para la tienda. Helen está cerrada hasta ahora. Voy para la tienda. Helen está cerrada. No, voy para el kiosco. Está abierto. Está cerrado. Está abierto. Anda. 5 minutos. Digo, ¿qué pasó? Está cerrado. O sea, el padre sabe porque no sabe a qué hora cierran el kiosco, ¿cierto? Pero muchas veces el hijo es obstinado por su inmadurez. A veces nos pasa igual. ¿Sí? Dios nos está diciendo algo y no es para allá. El Señor nos dice, ven para acá. No. Bien, Dios nos va a decir, arranque. Y arrancamos. Y viene la disciplina. Hay de disciplinas a disciplinas. Una de las disciplinas, hablemos del pasado, aunque bien, en el pasado no tocamos mucho en su aspecto subjetivo, hijo de Dios, pero la Biblia sí llama hijo en su aspecto objetivo a la nación de Israel.
¿sí? Jacob, mi hijo, en cierta ocasión lo llaman Isaías, ya no subjetivamente lo que hablábamos ahorita, pero sí como nación. Y una de las disciplinas que él da está en Isaías 3.1. ¿Quién lo lee en alta voz? Que se escuche, fuerte y perceptible. Isaías 3.1. A ver si es Isaías 3.1. ¿Quién lo encontró? ¿Quién dijo yo lo vi? En alta voz, por favor, que se escuche. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, y al fuerte, todo sustento de pan y de todo socorro de agua. Bueno, esta es una de las aplicativos de disciplina que le aplicó el Señor a Jerusalén. Mire, le voy a quitar el sustentador, sustento de pan y socorro de agua. Así fue. ¿Por qué se rompió la muralla allá? ¿Por qué abrieron una brecha entre la muralla para que Sedequías huyera? Porque se lo estaba comiendo el hambre. La ciudad estuvo 2 años sitiada. ¿Se imagina lo que es 2 años encerrado? Si en pandemia el primer mes ya no aguantamos más y nos tiramos a la calle, a la semana ya. Ya lo llamaban a uno, pastor, usted no había nadie por allá afuera, es que ni tenía a trabajar. Jerusalén estuvo 2 años sitiada, encerrada. A los 2 años se lo estaba comiendo el hambre. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, aquí les voy a quitar sustento de pan y sustento de agua, socorro de agua. Una de las formas de disciplina, ¿por qué? Porque la ciudad se degeneró, la justicia la abandonaron. Entonces, mire, una de las formas de justicia, ¿cuál es? Es eso, de disciplina. Que a uno le aprieten la correa. Uno puede ver, bien, hay pruebas, y esto no decimos que siempre que haya una situación económica dura es porque hay una disciplina, porque a veces hay pruebas. Es de saber discernir la situación. Pero hombre, un cristiano sabe cuándo le está yendo mal por testarudo, por rebelde. ¿Sí es? Entonces, a veces uno sabe que es uno el que está llevando el bulto porque uno quiere. Y a veces Dios le cortó el suministro. Oiga, y póngale cuidado a esto. He aquí dice, porque he aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador. Y eso hay que ponerle cuidado. Porque cuando Dios está disciplinando a una persona y uno se mete a ayudarla, también le dan duro a uno. O porque están quitando al sustentador. ¿Sí ves? Es que venga, yo lo voy a sustentar el hermanito, qué pesar. Me dan duro a mí. Pues uno tiene que aprender a tener discernimiento. Discernimiento. Porque a veces Dios le está dando duro a una persona. Pues uno no es que alguien está sufriendo y arranquemos para allá, no, hay que orar. Señor, dirígeme, Señor, con esta persona. Sí, claro, hay que ayudarla, listo. El Señor nos da luz verde, vamos con toda. Pero el Señor nos puede decir, stand-by, no, lo tengo en disciplina. Estoy dando duro. Si quieren ayudarlos, les voy a cortar sustento a ustedes también. Sí, a veces alguien me decía eso. Mira, que es que alguien tenía una necesidad y esta persona trataba de ayudarla y esta semana voy a ir a ayudarla y esa semana se queda sin trabajo. Y trataba de ayudarla y cuando trataba de ayudarla a él iba mal. ¿Por qué? Porque estaban quitando el sustentador. Y cuando uno quiere sustentar, cuando Dios ha quitado el sustentador, pues a uno también le quitan sustento. ¿Me hago entender? Es una de las formas de disciplina de Dios. Corta. ¿Para qué? Para que reflexionemos. Para que entendamos, Señor, en qué estoy fallando. Si es que no sabemos, aunque la verdad es que para uno no saber, porque uno sabe, ¿cierto? Uno sabe y uno dice, no, yo realmente por acá la estoy embarrando. Y lo que tiene uno que acudir es al favor del Señor, al perdón de Dios, porque Él está dispuesto a perdonarnos. Él le dijo a la nación misma, de hecho, creo que aquí mismo en el capítulo 3, si no es, o en el capítulo tal vez 2, a ver. Bien, ahí cerca el Señor le dice a la nación, mira, ayuden a la viuda, mira, acuérdense del huérfano, acuérdense del necesitado, hagan lo bueno. Y lo que les dice el Señor, y venid después y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados, ¿sí?, fueren como la grava, dice, ¿sí?, o rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén, amén. Mire que Él está dispuesto a limpiarnos. Amén. Pero también dice el profeta, pero si fuereis duros, moriréis.
porque esta es otra disciplina. Y bueno, el tiempo se nos ha ido, pero vamos a tocar otro texto más y vamos a terminar allí. Vamos a ir a 1 Corintios 11:30. Pero nos quedan aquí algunos puntos importantes que tratar. 11:30. Es más, vamos a ver desde más atrasito. Vamos a leer desde el 27. Y voy a leer hasta el 33. Voy a leer. Dice así. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Así pues, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, este juzgar aquí está hablando de la disciplina, dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Mire que por eso Dios disciplina a sus hijos, para que estos no sean condenados con el mundo. Verso 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Bien, lo que Pablo está hablando aquí es respecto a la mesa del Señor. ¿Qué es esto? Es una práctica que tenemos en la iglesia, que es la Santa Cena. Tomar el vino y el pan en memoria de la muerte y resurrección de Cristo, de su pacto, y para anunciar el regreso del Señor. Bien, es una fiesta que hacemos nosotros, una celebración, pero es muy solemne, ¿sí? Bueno, los hermanos en Corinto esto lo volvieron como un desorden, porque dice que unos venían y comían, otros comían, otros se emborrachaban, dice, en plena cena del Señor se emborrachaban. Y lo que les dice Pablo es que, mira, les voy a decir una cosa, por esa cuestioncita que ustedes están haciendo, unos están enfermos y otros están muertos. Mira hasta donde la disciplina puede llegar. Entonces no es que porque soy hijo de Dios hago y deshago y entonces no me pasa nada, ¿sí? No, aquí hay unos correctivos porque Dios no es un padre irresponsable. Dice que todos hemos sido participantes de la disciplina. Ahora, lo que Pablo dice, mira, pero ustedes haciendo eso tienen que ser castigados por el Señor, porque de lo contrario tendrían que ser condenados con el mundo. Pero como ustedes son hijos de Dios, Dios los va a disciplinar. Y muchos hermanos estaban allá enfermos, ¿sí? Allá tal vez en cama, ay, no, ¿cuántos? Pero por venga, hermano, que no, es que te estaba emborrachando, que es que en la Santa Cena. Ay, hermano, está vivo de buena. ¿Por qué? Porque Dios venía disciplinando la iglesia ahí. Allí es donde hay que entender. Hay cosas que son solemnes y hay que respetarlas. Nosotros somos hijos de Dios y lo que dice Pablo es que somos templo del Espíritu Santo. Y tenemos también que tener respeto hacia estas cosas de Dios. Y que cuando nosotros no respetamos las cosas de Dios, porque entre otras cosas, yo no soy de yo. Hay quien dice, mi vida es mía, yo hago lo que quiera. Déjame. No. Así no funciona la vida. La Biblia dice que por precio fuisteis comprados. ¿Sí? A nosotros nos compraron. Tenemos un dueño. Se llama Cristo Jesús. ¿Sí? Así que no es que hago lo que quiera y ya, déjame. No. Cuando empezamos a hacer lo que queremos, sí, yo hago lo que quiera. Bien, haga lo que quiera, mijo. ¿Sí? Y después viene el garrote, el golpe. ¿Sí? Lleven. Porque es una forma de disciplinar que tiene el Señor. Por ejemplo, había una mujer Jezabel que estaba metida en la iglesia, ¿cierto? ¿Recuerdan en Apocalipsis? Y estaban los siervos del Señor y lo que dice la Biblia es que los siervos del Señor estaban fornicando porque ella los inducía a fornicar. Y lo que el Señor les dice, mira, yo le he dado tiempo a esa mujer para que se arrepienta, pero como no lo hace, la voy a tirar en cama y a los que con ella fornican. Esta era la disciplina, los iba a enfermar. Ahora, esa enfermedad es para que reflexionen y se arrepientan, pero hay quien ni enfermo se arrepiente y sigue ahí y está esperando aliviarse para seguir en la misma. ¿Sí? Así que ahí viene otra disciplina más fuerte que es la muerte. Por eso, en Corinto algunos el Señor ya los había mandado para
el otro lado, como decimos nosotros. Los había enviado ya para el otro lado. Entonces, la pregunta que surge aquí, y no la vamos a responder hoy porque también necesitamos tiempo para responderla, es, bueno, entonces, si el hijo que está desatinado y que a últimas Dios tiene que disciplinarlo con la muerte, ¿qué pasa con él? Bueno, dentro de 8 días vamos a hablar de ese tema, si Dios quiere. ¿Qué pasa con el desatinado que muere? Porque hay gente que se muere. Juan dice, mira, si alguien viera a su hermano, está hablando de hermano, no del mundano ni del de la calle, si alguien viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá por él y Dios le dará vida. Pero si comete pecado de muerte, no pida. ¿Por qué? Porque ya el pecado de muerte es que Dios me va... A ver, la palabra suena dura, ¿no? Suena fuerte, suena muy tirada, pero es verdad. Dios me va a matar. ¿Me hago entender? Es la disciplina. Dios me va a disciplinar quitándome la vida. Es como cuando Dios te dice, mira, ¿sabe qué? Te quito de este mundo y me lo traigo para acá. Pero voy a arreglar con ustedes. Es que ahí no para todo. Ahí no para. Pero es hijo. Y esto es lo que quiero que entendamos. Es hijo de Dios. O sea, ya la vida de Dios está en él. Pero también hay unos castigos muy delicados todavía. Cuando se trata de castigos más allá, que vamos a hablar de esos castigos la próxima semana, son mucho más delicados. Por eso lo que la Biblia nos llama es que atendamos, es lo que dice Hebreos aquí, mira, si a nuestros padres que nos disciplinaban atendíamos, pues cuánto no más al Padre de los Espíritus y viviremos. Entonces, lo que dice el apóstol aquí, el escritor de los Hebreos es, mira, prestemos oído. Hombre, ¿por qué nos tienen que dar garrote, hombre? Si podemos reflexionar a tiempo. Amén, amén. Sabemos lo que es bueno delante de Dios, hagámoslo. ¿Por qué insistir en lo malo si eso nos va a traer dolor? Y sea que nos quiten sustento de pan, sustento de agua, sea que nos llegue una enfermedad, o la muerte peor porque nos van a disciplinar en una situación más adelante más dura. Hombre, ¿por qué no hacer lo correcto delante de Dios? ¿Sí? ¿Por qué no agradar a Dios si Dios no es un padre malo? Él es el mejor padre. Y si Él es tan bueno, ¿por qué no procuramos agradarlo? Nosotros como hijos queremos agradar a nuestros padres. Bien, si Él es el Padre más amoroso que hay, ¿por qué no agradarlo? ¿Por qué insistir en vivir una vida que Él no quiere que vivamos? ¿Me hago entender? Amén. ¿Sí? Entonces, esa es la reflexión que el Señor nos da a través de su palabra esta mañana. Gracias a Dios por la vida que Él ha hecho morar en nosotros. Porque tenemos vida eterna. O sea, cuando Dios nos da vida, tenemos la garantía de la vida. O sea, ya tenemos una ventaja muy grande. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, dice Efesios 2:1. Pero necesitamos llegar a la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dijo la palabra. Si nosotros queremos estar cerca al Señor, es necesario ser santos. Y por eso hay un mandamiento que dice ser santos, porque yo soy santo, dijo el Señor. Así que hay un camino que el Señor quiere que andemos, y que si persistimos en no andar por Él, la disciplina va a venir si somos hijos. ¿Sí? Hay personas que dicen, mira, yo no volví a la iglesia y desde que volví me va bien y no, allá estaba muy mal y aquí... A mí me da miedo eso porque yo digo, y este tal vez nunca fue hijo de Dios. Porque la Biblia dice, aquel que es hijo, porque Dios disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Por ahí una vez un hermano se apartó y se fue al mundo. Él me contaba, ay, mira qué tal hermanito por allá no se quebró y después se fue por allá una pauta y se accidentó y se quebró una pierna. Y ay, yo me gozaba, yo gracias Señor porque este es hijo tuyo. Sí, y ahorita está caminando con el Señor. Amén, Sí. gloria a Dios. Son las señales que uno ve que una persona es hija de Dios porque está siendo azotado por Dios. Y ahí lo trajo el Señor. Así que un hijo de Dios que es nacido de nuevo, que tiene la vida eterna, se puede ir, decir lo que quiera. Pero Dios está mirando cómo lo encamina nuevamente. Amén. Amén, amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.